Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos conjuntamente, ya sabéis, tecnowebinars.com y bueno, la consultoría de Luis Vilanova. Ya sabéis, vamos a volver a hablar de esta nueva y polémica, diría yo, ley antifraude para software de contabilidad de facturas. Tuvimos el otro día, hicimos un webinar tuvimos muchísimas preguntas y muchísimas dudas por parte vuestra y bueno, hemos querido volver a hacer un poquito el webinar sobre la ley antifraude, pues para dar más cabida a dudas y cuestiones por parte vuestra y también para que Luis os explique por qué considera que no debemos esperar a que la ley esté totalmente desarrollada, por así decirlo. Bueno, pues aquí tenemos a Luis. Luis, te voy a pasar la presentación, que no te la he pasado todavía. A ver, ahí está. Bueno, tenemos la presentación por parte de Luis y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. Estaremos encantados de que participéis directamente vía micrófono. Vale, ya estamos viendo, Luis. Sí, perfecto. Vale, adelante. Pues nada, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este nuevo seminario sobre ley antifraude. En leyantifraude.com podréis encontrar parte de nuestro trabajo que estamos realizando con, yo diría, todo tipo de empresas de desarrollo, desde multinacionales, empresas medianas y también pymes o startups, que realmente tienen algún tipo de software que genera facturas, ¿no? Ahora hablaremos un poco más en profundidad porque no solo son facturas, pero ahora un poco para hacer la introducción creo que es suficiente. Nada, un poco voy a intentar que sea lo más ágil y práctica la presentación. Primero que nos conozcáis, para los que aún no sabéis de nosotros. Nosotros llevamos trabajando como peritos judiciales de temas informáticos durante ya no sé cuántos años, 11, 12, no me acuerdo. Trabajamos para la agencia tributaria en otros tipos de auditoría, estamos formados sobre todo y fundamentalmente tenemos un sello como auditores certificados, este sello es internacional, Auditores CISA. Nuestra firma en los informes nos habilita el informe como, digamos, con valor internacional realmente. Trabajamos para países como Panamá, UK, Italia, Francia, Bélgica, Canadá dentro de poco, bueno, México, Argentina, bueno, no sé, muchos países y fundamentalmente porque la auditoría, al ser auditores CISA, auditores certificados, nuestro informe tiene un valor añadido. De hecho, en muchos pliegos que salen es necesario tener un auditor CISA en el equipo para poder optar, ¿no? Bueno, esto es una diferencia importante, muy importante, porque al final, si tenéis algún conflicto, acabáis en juicio, pues al final no es lo mismo tener delante un auditor certificado a no tenerlo. ¿Ok? Nosotros trabajamos como peritos judiciales, como he dicho, con abogados y jueces de los principales despachos de abogados de España, también otros más pequeños, etcétera. Y trabajamos con la agencia tributaria con otras auditorías. Por ejemplo, la de digitalización certificada de facturas desde hace ya también 6, 7, 8 años, no recuerdo cuándo empezamos. Trabajamos también para entidades como la Organización Médico Colegial, como principales auditores de España. No quiero entrar mucho más en esto, ¿vale? Vamos al grano. Vamos al tema de la ley antifraude. La ley antifraude sabemos que salió en julio, sabemos que aplica ahora en octubre, a partir del día 12, más o menos. Y sabemos que tiene diferente alcance, tiene un alcance mayor al que nosotros vamos aquí a hablar hoy, ¿no? Es decir, aplica a valoraciones de bienes, pactos sucesorios, otras cuestiones que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos trabajando, y es aquellas empresas que tienen un software de gestión que permite el flujo o parte del flujo de albaranes, facturas, cobros, efectos, contabilidad, ¿vale? Estamos hablando de lo que se denomina flujo de caja, no solamente facturación. Esto es importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? O un poquito, vamos a hacer un pequeño resumen de la ley. Muchos de vosotros llevamos trabajando desde agosto con vosotros, empezando en agosto, el pico de clientes ha entrado ahora en septiembre y ahora mismo están entrando
bastantes diariamente. ¿Qué hacemos con vosotros? Pues lo que hacemos es explicaros que la ley ha sacado el qué quiere, pero no el cómo. Esto es muy importante, porque hay que ser muy honestos. La ley dice el qué, pero no el cómo. Por ejemplo, nos va a decir que quiere trazabilidad, o nos va a decir que quiere conservación de los datos, nos va a decir que quiere integridad, legibilidad, lo que nosotros llamamos, ya os adelanto, dimensiones. Esta palabra de dimensión es muy importante en el concepto de auditoría. Nos dice que quiere la dimensión de trazabilidad, pero para certificarnos, primero, no ha dicho el cómo, y segundo, a día de hoy no existe aún una certificación, no ha salido. Quizás salga la semana que viene, quizás salga dentro de un mes, pero no existe. Nosotros estamos en constante comunicación con la agencia tributaria, estamos hablando con inspectores, estamos en constante diálogo con ellos para ir adelantando la problemática. Pero es verdad que no ha dicho el cómo. Entonces, algunos de vosotros decís, ya, pero es que mientras no salga el cómo a mí me da igual. Pues no, pues no. Pues no, porque ahora hablaremos del por qué no. Al final es una ley que aplica el día 12, día 13, es una ley que tenemos que cumplir todos los que tenemos desarrollado un software que genera alguna factura. Imaginémonos el sector de óptica, que lo conocemos mucho, o el sector de hostelería. Hace muchísimas cosas el software, pero genera facturas. Hay un módulo de facturas. Gestiona stock, gestiona precios, pero también gestiona facturas, ¿vale? En el caso de la óptica, por ejemplo, gestiona clientes, pacientes, dioptrías, gafas, pero también facturas, ¿ok? Entonces, no nos debe extrañar, a nosotros al menos no nos extraña que no diga el cómo, porque existen otras auditorías que nosotros llevamos. Por ejemplo, he puesto el ejemplo de la homologación en digitalización certificada de facturas, ¿no? El escaneo mediante escáner o smartphone de la factura y su transformación en digital y su proceso de almacenamiento, calidad, etcétera, etcétera. No nos dicen el qué, la agencia tributaria no nos dice el qué exactamente. Sí que va un poquito más de detalle que ahora mismo la ley antifraude, pero no nos dice que el sistema que tiene que tener unas políticas de backup basadas en 3-2-1 con políticas de retención. No nos dice nada. Y sin embargo nosotros, aplicando las buenas prácticas de ingeniería de software, ingeniería de sistemas y sistemas de gestión de la seguridad, conseguimos que nuestros clientes tengan el 100% de homologación de éxito, ¿vale? Tampoco en la organización médico-colegial nos dice qué exactamente quieren ciertos aspectos. Nos dice el cómo. Dice, oye, las recetas tienen que estar firmadas digitalmente. Pero no nos decía el cómo exactamente. Nosotros hemos trabajado con ellos para llegar a un consenso de una forma, de una implementación válida para la firma digital de recetas electrónicas privadas. Pues lo mismo, y sin embargo existe la homologación. Y nosotros también tenemos el 100% de casos de éxito. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque aplicamos las buenas prácticas. Por tanto, primero, que no nos sorprenda que no haya salido el detalle. ¿Existe ya la forma de cumplir con la trazabilidad? Sí. ¿Existe la forma ya de garantizar la no alterabilidad de las facturas que nuestro software genere? Sí. Pero es que no es que exista ya en las buenas prácticas como la ISO 27001 o como otros aspectos, como el EIDAS a nivel de firma digital. Es que además tenemos referentes como en el País Vasco TicketBay o bien la NF525 en Francia. O sea, ya esto ya existe en Europa, ya existe en partes de España, con lo cual apliquémoslo. O sea, ¿a qué esperamos para aplicarlo? ¿Vale? Bueno, luego entraremos en las razones por las que no esperar, pero vamos a seguir un poquito con la presentación. Básicamente, como nos decía un inspector, aquí se trata de garantizar la transparencia. O sea, no se trata de solamente decir tu software, efectivamente, yo no veo ninguna opción de menú que diga caja B, porque esto sería de género tonto, ¿no? O sea, yo creo que ya somos maduros y la informática ha avanzado suficiente para no tener que tener una opción que diga caja B o facturación paralela o no, hago control B y me sale la caja B. O sea, esto ya está más que superado, ¿de acuerdo? No se trata de eso. Obviamente vuestro software no va a tener esta opción y si la tiene, está claro que la tenéis que quitar. Sino se trata de otras cuestiones que ahora sí que quieren los inspectores saber. Oye, pues por ejemplo, yo quiero asegurarme que cuando yo vaya a una inspección a un restaurante, a una cadena de restaurantes, poder garantizar que yo puedo ver la copia de seguridad del año pasado. Hasta ahora era más barato pagar la sanción, ¿no? Yo pago la sanción porque no tengo copia de seguridad, que tener la copia de seguridad y haber defraudado. Fijaros, ¿no? Esto es una paradoja. O sea, más barato pagar la sanción que tener la copia de seguridad que diga que yo he defraudado. Pues con esta nueva ley se acabó esto. Lo siento, pero se acabó. Aquí hay ya una obligación de conservación y legibilidad de la información de nuestro histórico. ¿Vale?
Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de que muchos clientes dicen, no, pero yo lo cumplo, yo no tengo caja B, no, pero es que no es eso. No es eso. Ahora vamos a ir un poco profundizando, ¿vale? La ley está en Internet, no voy a entrar. Habla de no llevar contabilidades distintas, y sobre todo las dimensiones, muy importante, ¿vale? Las dimensiones que luego iremos hablando un poquito. Que no se certifiquen. Sabemos que no existe la certificación, pero también sabemos que el desarrollar en informática, en auditoría se llaman controles. Podemos llamarle medidas de seguridad, como queráis. Pero los controles que hacen que vuestro software cumpla con las dimensiones de la ley, os va a llevar 2 o 3 meses de implementación, porque lo estamos viendo con los clientes que ya tenemos. Es decir, no, es que si ahora sale en octubre y nos dan de plazo hasta diciembre, como la de TicketBuy, no voy a llegar. Pues empieza ya. Empieza ya, porque sabes que existe una ley, sabes que existe una obligación de cumplir unas dimensiones y encima tenéis la gran suerte de poder contar con una empresa como la nuestra que os va a guiar, os va a decir dónde no cumplís y cómo debéis cumplir. Muy importante. ¿Por qué vamos a deciros cómo debéis cumplir? Porque vamos a aplicar las buenas prácticas, vamos a aplicar lo que ya se está haciendo con TicketBuy o con la NF525 en Francia y, como luego veremos, además os vamos a acompañar hasta el final. Si luego saliera la certificación y resultara que las políticas de copia de seguridad que nosotros os hemos pedido que hagáis o os hemos recomendado difieren o no están por encima de las que pide la certificación, de igual manera os vamos a acompañar hasta que tengáis ese 100%, ¿vale? Con lo cual, tampoco existiría esa objeción de decir, no, no empiezo porque no sé exactamente cómo me pide firmar digitalmente los registros. No, es que esto ya se sabe. Y además, si lo firmas como te vamos a decir, lo único que puede ocurrir es que mañana digan, la certificación diga, hazlo un pelín diferente. Con lo cual, tu adaptación va a ser, como decía el otro día en la presentación, si hay una carrera de 10 kilómetros, vamos a correr 9. Y lo que también decía antes, te va a costar mínimo 3 meses. 3 meses adaptarte a esto, entre 2 y 3 meses de desarrollo. Y luego despliegue, ¿vale? También hablaremos de oportunidad de negocio que tenéis aquí, porque muchos clientes me dicen, Luis, clarísimamente lo veo como oportunidad de negocio. Tengo clientes que me han dejado de pagar el mantenimiento, con esto les voy a recuperar, porque les voy a decir, oye, si no te actualizas no vas a cumplir con la ley. Segundo, voy a optar a propuestas que tenía paradas porque me voy a adelantar a la competencia, ¿vale? Luego veremos también esto un poquito. Seguimos. A ver, ahora. Bueno, recordaros también que la ley aplica a 3 partes. Aplica a los desarrolladores, obviamente. Para eso estamos aquí. La mayoría de vosotros sois empresas desarrolladoras y, por no decir, el 95% de nuestros clientes son empresas desarrolladoras. Aplica también a los distribuidores y a los clientes. Luego hablaremos del documento de adhesión un poquito del cliente, ¿vale? Esto ya lo vimos en la charla anterior, pero también a lo mejor lo refrescamos un poquito hoy. Vale, seguimos. 11 de octubre, perfecto. Lo que decíamos aquí, ¿no? Esto es muy importante. Aunque no exista desarrollado un reglamento, no nos excluye del cumplimiento, ¿vale? Ok, con lo cual, a partir del día 12, pues bueno. Pero ya no se trata, yo no me fijaría a partir del día 12. Yo lo que diría es, yo quiero cumplir la ley, sí. ¿Me va a costar meses cumplirla? ¿Cambiar mi software, hacer cosas que tenemos que hacer? Sí. ¿Dónde está el problema? Para no empezar, ¿vale? Un poquito más, seguimos. Como decía, la NF525, TicketBuy, firma electrónica de las transacciones. Fijaros que la NF525 habla de lo mismo, la en Francia, y no dice el cómo, ¿eh? Un poquito sí, pero no con el detalle suficiente. Dice inalterabilidad, conservación, dice lo mismo. Trazabilidad, registros mediante firma electrónica, todo va de firma electrónica. Estamos hablando de firma electrónica. O sea, ¿por qué? Porque la firma electrónica, ya sabéis el estándar eIDAS, ¿no? La normativa eIDAS en Europa, que es ampliamente aceptada. La firma digital con certificados cualificados nos permite saber la identidad, la no alterabilidad, el momento en el que se firma, ¿vale? O sea, es una seguridad elevada, por así decirlo, ¿vale? Ok, seguimos. Dimensiones de cumplimiento. Os decía, fundamental las dimensiones de cumplimiento. Integridad y conservación. Nosotros nos basamos no solamente en los estándares que ya sabemos, tipo eIDAS, tipo NF525, tipo TicketBuy, sino también, ¿por qué no?, en estándares ampliamente aceptados, internacionalmente aceptados, como la ISO 27001 o la ISO 27017, para soluciones en cloud, ¿no? Pues obviamente, si yo quiero conservación de mi información, tendré que tener backups.
tendré que tener una evaluación de riesgos, tendré necesidad de tener política de certificados, ¿vale? No quiero entrar en detalle porque esto es lo que trabajamos luego a fondo con nuestros clientes, pero sí que un breve resumen. Accesibilidad. ¿Qué pasa con las copias de seguridad? Que el inspector quiera visualizar, tendrá que poder acceder a ellas, tendrá que poder visualizarlas, ¿no? Trazabilidad. Esta dimensión es absolutamente importantísima. Ya no solo porque aplica en todas las normativas europeas prácticamente, sino porque además es otro grave error de nuestros clientes y enseguida lo ven cuando se lo explicamos. Dicen, no, yo ya tengo un log, vale, ya, pero tu log es manipulable. Tu log, yo puedo entrar como administrador, como SA del sistema en SQL, como admin, me da igual. Como administrador de la base de datos, borrar el log, modificarlo y he roto la seguridad absoluta. Dices, sí, pues entonces ya no tienes un log seguro, ¿de acuerdo? Partimos ahí, es un ejemplo, hay muchos más, pero este sería un ejemplo de la trazabilidad y por qué un log de eventos generalmente no se hace bien, no se hace de forma segura, ¿vale? De manera que si yo soy un inspector y quiero asegurarme que tú no estás haciendo cosas ilegales, lo primero que voy a querer saber es, ¿tu software deja registrado qué está pasando? El otro día estábamos trabajando con un cliente que tiene un software de restaurantes y decía, mira, es que yo aquí puedo guardar el ticket, ahora lo desbloqueo, ahora lo vuelvo a abrir, y digo, ya, pero ¿y estás dejando rastro? No, no dejo rastro de nada. Vale, esto no puede ser. O sea, que el cliente se ha podido llevar la factura simplificada y tú ahora puedes seguir manipulando el ticket. Esto no tiene sentido, ¿vale? Es un ejemplo muy fácil. Ahora ya iremos a alguno más complicado que muchos de nuestros clientes no caen, ¿no? Voy a seguir un poquito ágil, ¿vale? Para que hacer una visión general y luego vamos a ver algunos detalles. Inalterabilidad. Esto, obviamente, ¿tenemos diferentes formas para hacer inalterabilidad? Sí. ¿Tenemos diferentes formas en función de la complejidad? Sí. Lo que le digo a nuestros clientes es que nosotros, para cada dimensión o cada control, os vamos a recomendar diferentes formas de implementación. Realmente lo que la ley no me dice es la implementación ahora mismo, pero sabemos que existen implementaciones válidas. Por ejemplo, para la inalterabilidad de las facturas, pues lo lógico es que apliquemos firma asimétrica, basada en un certificado cualificado, tipo Ticket Buy, en F525, cómo se hace la receta médica electrónica privada, cómo se hace la digitalización certificada de facturas, a grandes rasgos, no voy a entrar en detalles. Pero también existen otras formas, utilizar árboles de Merkle, hash encadenados u otros con controles compensatorios, ¿vale? Esto ya entraríamos en cada problemática y también depende del apetito al riesgo, el apetito al riesgo que vosotros queráis tener de cara a no cumplir al 100% con lo que vaya a salir. Nuestra recomendación siempre será, en este caso, y esto no hemos descubierto la luna porque ya TicketBuy lo pide, es que apliquéis firma asimétrica, ¿vale? Ok, seguimos. Bueno, las sanciones no voy a entrar porque esto ya lo sabéis todos. 150.000 euros para el desarrollador, con miles de euros por programas vendidos. Algunos clientes me dicen, oye Luis, pero yo solamente pago el mantenimiento. Ya, pero ¿el activo de quién es? ¿El activo es tuyo como empresa desarrolladora? Perfecto. ¿Tú obtienes un lucro por comercializar o por mantener y evolucionar un software que no cumple la ley? Sí. Yo no soy letrado, no soy abogado, pero para mí está claro que sí. Obviamente, si tú estás obteniendo un beneficio, un lucro respecto de un software que estás comercializando que no cumple la ley, por mucho que sea un mantenimiento de 100 euros al mes, me da igual, ¿vale? Si yo fuera un inspector, yo iría por ti, porque al final tú estás obteniendo un beneficio de comercializar o de mantener y evolucionar un software que no cumple con la ley, ¿vale? Esto es un ejemplo de unas cuestiones que nos preguntan, ¿vale? Seguimos. Muy importante, nosotros trabajamos siempre de parte, en este caso, no trabajamos con jueces o abogados para otros juicios de tema informático, no, pero aquí sí que trabajamos de parte. Es decir, aquí se trata de ayudaros. ¿Cómo ayudaros? Con un informe que primero entendemos vuestro software, entendemos los casos de uso, detectamos fortalezas y debilidades respecto de la ley, obviamente. Hacemos una evaluación de riesgos completa. Ahora vamos a ver un riesgo que algunas empresas no caen, no piensan en ese riesgo. Os lo voy a enseñar, un ejemplo real, además real, que lo entregamos ayer el informe. Bueno, está en modo borrador, pero ya fue entregado. Y después vemos los controles que se deberían aplicar, hacemos un mapeo para cuantificar las dimensiones más afectadas y luego un plan de acción con el cliente, ¿vale?
Pero al final se trata de ayudaros. Os vamos a decir, desde nuestro punto de vista de auditores expertos, qué es lo que no cumplís y cómo deberíais de cumplirlo. Muy importante, este es el cómo, ¿no? O sea, no nos vamos a limitar solo a decir, no cumples y ya está, no. Y cómo deberías de aumentar ese nivel de cumplimiento de esas dimensiones, ¿vale? Ok, seguimos. Después, bueno, ya hemos dicho las buenas prácticas. Criptografía asimétrica. No voy a entrar en la teoría de la criptografía asimétrica, pero que sepáis que al final es el método utilizado por los estándares internacionales, por TicketBay y por la NF525, que al final nosotros firmamos digitalmente registros en la base de datos para su inalterabilidad y trazabilidad también, porque sé quién lo ha firmado y cuándo, ¿de acuerdo? Pasa. Vamos a explicar un poquito la metodología de nuestro trabajo, cómo trabajamos con los clientes, cómo les interesa a los clientes ir avanzando. Al final nosotros, como decía, tenemos una metodología de 5 fases. Ahora os enseñaré que en la web nuestra también está explicado, en leyantifraude.com. La primera fase es entender todas las operaciones CRUD, o sea, todas las al final sobre todo las de creación, modificación y borrado, porque de acceso bien, pero sobre todo las creación, modificación y borrado, sobre todos los registros ligados al flujo de caja. El flujo de caja no comprende solo la factura, desde nuestro punto de vista, sino que comprende facturas, cobros y asientos contables. Cobros, efectos, asientos contables. En ocasiones damos un paso hacia atrás, es decir, llegamos también hasta los albaranes que nos permiten crear facturas. ¿Por qué? Porque si yo puedo modificar albaranes, este es otro de los riesgos, si yo puedo modificar los albaranes que comprenden una factura que ya está emitida, registrada o incluso enviada al cliente o en un periodo de tributación que ya ha pasado, yo no debería de poder modificar esos albaranes porque estaría manipulando la información del flujo de caja. Podemos discutir si hay que bajar o no al albarán, no siempre lo hacemos, pero cuando vemos algún tipo de riesgo sí lo hacemos. Obviamente no es lo mismo trabajar para un sector de óptica que para un sector de distribución, que para a lo mejor un software para despacho de abogados, donde lo que se factura son horas e igualas. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, tenemos que entender en esos tipos de registros cómo funciona el software, cómo se están aplicando la trazabilidad, qué medidas de seguridad existen, qué medidas de autenticación, de copias de seguridad, qué ocurre cuando yo borro, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente también lo que es la arquitectura del software, la estructura, qué componentes tiene, qué tecnologías están aplicadas. Tenemos clientes con software del año 90 con Clipper, cosas así, del Visual Basic 5 o 6, y tenemos otros con tecnologías muy punteras, ¿de acuerdo? Entonces no es lo mismo, hay que ir entendiendo, hay que entender absolutamente cómo está montado el software. Después, como decíamos, hay que ver en estas dimensiones las fortalezas, las debilidades y qué controles tenemos y no tenemos. ¿De acuerdo? En la fase 3 lo que hacemos es muy bien. Pues evaluamos el riesgo, vemos los controles que no se cumplen, especificamos el grado de cumplimiento y recomendamos todas las mejoras posibles. Hay una cosa que yo he nombrado antes y que nos parece muy importante y es el documento de adhesión del cliente. Y aquí hago una pequeña parada para hacer una pequeña explicación. El documento de adhesión al cliente no es un invento nuestro. Esto existe en muchas auditorías, como por ejemplo la Auditoría de Digitalización Certificada de Facturas, que somos uno de los líderes de España, trabajando con la agencia tributaria también. El documento de adhesión del cliente es un documento que el cliente, lo ideal, y vuelvo a decir que yo no soy abogado y letrador, pero lo ideal es que el cliente os lo firmara, cliente final, y si no al menos que se lo comunique y que reconozca que lo ha recibido. El documento de adhesión al final tiene todo lo que nosotros tenemos que recomendarle al cliente de cara a su responsabilidad. Por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo, que todo el mundo entiende, políticas de copia de seguridad. Si estamos hablando de una instalación on-premise o cloud, pero en el lado del cliente, tenemos que tener en cuenta que las copias de seguridad, la responsabilidad de las copias de seguridad recaen en el cliente. ¿Y por qué copia de seguridad? Porque hay unas dimensiones que nos hablan de conservación de la información. Entonces, si yo no le doy un documento de adhesión al cliente, el cliente podría, ya no solo porque pierda la base de datos, sino porque puede tener una inspección y decir, oye, yo no cumplo con esto. Ahora te demando a ti, te demando, de hecho hemos ido a juicios donde el cliente demanda al partner porque dice que
cliente, el partner nunca le dijo que tenía que hacer copia de seguridad. Pues este documento de adhesión os lo entregamos nosotros, es una propuesta para que vosotros se lo entreguéis a vuestros clientes y que de alguna manera el cliente asuma su responsabilidad frente a la ley y os exima a vosotros de estas responsabilidades. También es importante, me lo he saltado, pero en la fase 1, algunos de nuestros clientes dicen, mira Luis, quiero hacer una comunicación a mis clientes de la responsabilidad, de que hemos iniciado el proceso de auditoría y adaptación a la nueva ley. Nosotros también lo llamamos certificado, eso le llamamos certificado, de que hemos comenzado a trabajar con vosotros en la adaptación. Esto es una herramienta, pues entre otras cosas, para que vuestro cliente esté tranquilo de que estáis preocupados por esto. También es una herramienta de marketing, ¿por qué no? De manera que vuestro clientes sepan que estáis trabajando en la adaptación a esta nueva ley, ¿vale? Y la fase 5, pues nada, entregamos el informe certificado y sobre todo muy importante, que es lo que decíamos. Oye Luis, ¿qué ocurre si mañana sale la certificación? ¿Y qué ocurre si resulta que nos piden técnicamente, porque aquí faltaría indicar en medidas técnicas, ¿qué ocurre si mañana sale la certificación y me exigen la firma digital de las facturas? Tú me lo has sugerido, pero yo no lo he querido implementar y he implementado árboles de Merkel, por ejemplo. Pues lo que ocurrirá es, nosotros os hemos dicho que aplicáis firma digital, pero tú no lo has querido hacer porque veías más viable aplicar árboles de Merkel, pero no hay problema. Tú aplicarás en ese momento lo que sea ese gap que haya de lo que hemos hecho a la certificación. Habrá un gap técnico, que como decía, hemos corrido 9 kilómetros, son 10, nos falta 1. Pero nosotros vamos a seguir con vosotros, vamos a auditar que ya tienes esa firma digital como nos pide la certificación y os vamos a acompañar hasta el final en todas las medidas técnicas de cumplimiento que puedan surgir. Con lo cual, de nuevo, no existe una razón para no comenzar, ¿vale? Seguimos. Ya os hemos explicado el tema del documento de adhesión al cliente. Nosotros firmamos que no tenemos ningún interés en que vosotros obtengáis la certificación, no somos cónyuges, no tenemos interés directo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y, bueno, entregamos un informe con nuestro sello de calidad. Algunas preguntas. Esto no está actualizado con el último mes, pero bueno, ahora como vamos a ir a la web, donde tenemos otros contenidos que os van a servir de mucho interés, quiero responderos a estas 3 preguntas. Algunos clientes dicen, ya, pero es que mi software tiene 2 versiones, cloud y on-premise en el cliente. No hay problema. En el on-premise, sobre todo, habrá un documento de adhesión que va a obligar a vuestro cliente a responsabilizar de su parte de cumplimiento con la ley. Esto no lo hemos inventado nosotros. Y en la parte cloud recaerá más ciertas cosas en vuestra responsabilidad. ¿Tenemos clientes con ambas opciones? Sí, claro. ¿Qué ocurre cuando generamos nuevas versiones? Esto es muy importante y no lo había nombrado aún. Claro, nuestros clientes nos dicen, oye, es que yo genero versiones, yo genero nuevas actualizaciones. Al final nosotros auditamos procesos, casos de uso. Si ahora añades mañana una utilidad, una funcionalidad que no tiene nada que ver con lo que se indica en nuestro documento, no tendrás que hacer nada. Si has modificado y has incluido una forma de, por ejemplo, renumerar asientos contables, pues a lo mejor sí que tenemos que revisarlo. ¿Y qué hacemos con esto? Pues lo que estamos haciendo es firmar mantenimientos que nos adaptamos a cómo le interesa al cliente, porque hay clientes que tienen actualizaciones cada 3 semanas y otros clientes que dicen, no, yo saco 2 versiones al año. Perfecto. Vamos a llegar a un acuerdo de mantenimiento que se adapte a la verdadera necesidad real que tenéis. ¿Qué incluye mantenimiento? Pues como decíamos, seguimiento de cambios, actualización de auditoría, comunicaciones de la ley, ¿vale? Muy bien. Vamos a pasar a nuestra web, ¿de acuerdo? Porque quiero enseñaros algunas cuestiones importantes. Nuestra web, que además estamos estrenando versión de la web hoy, justamente, dado la casualidad, hoy hemos sacado la nueva versión. Vais a encontrar diferentes cosas, una videoponencia anterior, noticias. Quiero ir ahí a noticias. En noticias tenemos varios artículos que son de mucho interés para vosotros. Voy a fijarme en 2, ¿vale? En 2 artículos que son
muy interesantes, yo creo, ha tenido bastante éxito y bastante público. El primero sería las ventajas que tiene a nivel de fondo de comercio el poder cumplir con la ley antifraude. Al final, tenéis clientes instalados que queréis fidelizar. Quizás esta actualización podáis ligarla a un sobrecoste o a un fee de actualización o a un fee de mantenimiento evolutivo extra, especial, que se sale del estándar. Perfecto. También dais una imagen de que estáis cumpliendo con la ley. Algunos clientes nuestros, que son empresas de desarrollo, nos dicen, Luis, es que ya mis clientes me están machacando porque es que, perfecto, esto va a ser una de las grandes ventajas. Vas a comunicar ya a tus clientes para que estén tranquilos de que ya has empezado el proceso. Por cierto, también quería decir que obviamente cuando hagamos el diagrama de Gantt del plan de acción que tenéis que resolver, al final lo que vamos a hacer es poner en las primeras semanas aquello que sea más urgente. Por lo tanto, pasar de un 5 a un 8 en el grado de cumplimiento, pues va a ser muy positivo. También pensemos, que no lo he dicho, que la proactividad siempre se valora positiva. Es decir, igual que en el cumplimiento RGPD, la proactividad y la preocupación por el cumplimiento de la ley se ve de forma positiva en las inspecciones, aquí pensamos que va a ser igual, va a ser lo mismo. No es lo mismo, oye, yo llevo ya un mes, he hecho esto, y ya solo me queda esto. Ah, no, es que no tengo nada, mi software borras cualquier cosa y no pasa nada, ¿vale? La ventaja 2, pues lo decíamos antes, ¿no? A nivel comercial y generar fondo de comercio es, oye, yo tengo clientes que he perdido el mantenimiento o lo que sea, puedo recuperarles ahora porque a lo mejor están utilizando un software que era mío y que no cumplía, ¿vale? Esto está clarísimo, se ve claro, ¿no? Si yo tengo en una cartera de clientes 300 y tengo de ellos 50 que he perdido, ya está claro, ¿no? Solo con esto ya se recupera el coste de nuestra auditoría y consultoría. Clientes con versiones obsoletas, lo mismo. Tengo clientes que no se quieren actualizar porque, claro, la actualización supone un proyecto en sí. Lo tienes clarísimo. Otra oportunidad de negocio. Ventaja 4. Clientes con desarrollos a medida. Tenemos clientes que dicen, no, es que yo tengo un software, pero sobre él he desarrollado verticales, actualizaciones a medida. Otra posibilidad de fondo de comercio. Otro de los artículos que queríamos ver con vosotros, espera que no me he abierto, es las razones para no esperar, ¿no? O sea, esto era un poco, ahora acabamos de firmar con una de las empresas de desarrollo más grandes de España y tenía también algunas objeciones y claro, explicándoles esto, ellos lo han entendido perfectamente. Dicen, mira, tengo algunos clientes que me dicen, es que mi software es seguro, mi software no permite caja B. Ya, pero cuando tú les planteas, oye, ¿y si yo cojo y creo una empresa en paralelo y luego la borro? ¿Estás dejando algún tipo de rastro? ¿Qué ocurre? Tienes un log, pero si yo borro tu log, ¿vale? Y enseguida el cliente se da cuenta de que, vaya, pues no, pensaba que era seguro o que cumplía la ley, ahí seguro sería más que cumplo la ley, pero no la estoy cumpliendo, ¿vale? Con lo cual, tu software, yo te aseguro que cuando empecemos habrá que hacer cosas. ¿Por qué? Porque la ley nos exige muchas dimensiones que hasta la fecha, no nos habíamos preocupado. Razón 2. Prefiero esperarme a la certificación. Como decíamos, vais a tener que trabajar 2, 3 o 4 meses en adaptar vuestro software a la ley. ¿Para qué esperar? No tiene mucho sentido, ¿no? O sea, si además sabemos que nuestros controles, nuestras exigencias van a ir muy alineadas con las que finalmente serán y que además os acompañaremos hasta el final en lo que finalmente salga, tampoco tiene mucho sentido nuestro argumento. Sabiendo que el día 12 de octubre empiezan las sanciones, ¿no? O sobre el papel, es lo que nos dice la ley. ¿Hay trabajo que hacer? Lo mismo. Es decir, y si cuando salga la certificación te dan 3 meses para cumplirlo y resulta que tú necesitas 5 meses para adaptarte, ¿vale? Es un poco, seamos proactivos. La razón 4. Y si luego la ley solicita controles que no hayamos implementado, lo mismo, os vamos a acompañar hasta el final. No va a haber problema porque si nosotros os hemos dicho, igual que pasa con Ticketbuy y la NF5525, aplica firma con criptografía simétrica para las facturas y tú no lo has hecho el nivel 2 que os hemos recomendado, pues haréis el nivel 1 y nosotros actualizaremos nuestro informe y las pruebas de auditoría, ¿de acuerdo? Razón 5. Tus clientes y tus distribuidores están en riesgo y por tanto lo vas a estar tú. Si a ellos les sancionan, van a ir contra ti, ¿vale?
Razón 6. No quiero ahora invertir en medidas de seguridad. Ya, pero es que tienes una oportunidad de negocio en la mayoría de los casos. O sea, solo con lo que tú puedas recuperar con tus clientes, a lo mejor ya has amortizado todo, independientemente de que esto es una ley, ¿vale? No se trata de un capricho. Y la proactividad que hemos un poquito hablado, ¿no? Más cositas, que hoy la verdad es que hemos sido bastante ligeros, ¿no? Como el otro día, pero yo creo que estamos viendo un poco una visión muy práctica, ¿no? Para que no os aburráis de esto. ¿Cómo trabajamos? Me dicen, oye, ¿y esto cuánto vale? ¿Y cómo trabajamos? Muy bien. Tenemos aquí en esta URL, pero luego lo podremos enviar a todos los que queráis, leyantifraude.com/cuestionario ley antifraude, con sus guiones correspondientes. Tenemos un cuestionario. Nosotros a todos nuestros clientes les pedimos que cumplimenten este cuestionario. Este cuestionario para nosotros es absolutamente fundamental, porque si ahora, por ejemplo, aquí, si os fijáis, yo clico en empresa de desarrollo, aquí se habilitan una serie de preguntas, entre ellas qué tecnologías hemos utilizado, una serie de preguntas. Nosotros tenemos 3 escalados de colaboración para aquellas empresas que son pequeñas o que bien la complejidad del producto es muy fácil para nosotros. Hablemos de complejidad, ¿no? No hablemos de tamaño de empresa. Complejidad pequeña, pues imaginémonos un software que apenas permite 3 funcionalidades de facturas y que está instalado en 20 clientes y que la tecnología es moderna. Pues esto va a ser mucho más fácil. El segundo escalado va orientado sobre todo al tamaño medio de problemática. Generalmente son aquellas empresas entre 300 y 500 implantaciones o más de 100 implantaciones complejas, donde ya vemos que a lo mejor tienen una instalación en un cloud y otra on-premise, o vemos que tienen versiones muy obsoletas y versiones actuales, o incluso varias versiones del producto, ¿vale? Y luego el escalado mayor, que son aquellas ya empresas, generalmente entran empresas ya grandes, pues que tienen más de 1000 implantaciones, con 15 o 20 años de desarrollos, con 3 o 4 versiones del producto, ¿vale? Entonces, este cuestionario nos permite a nosotros encajar la problemática que vamos a colaborar con vosotros, porque la colaboración es compleja. O sea, realmente tenemos que entender vuestro software, tenemos que entender vuestra arquitectura, tenemos que mapearlo con las arquitecturas, con las dimensiones, con la medida de control, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y al final con esto, pues os presentamos una propuesta y vamos adelante o no en función de vuestras dudas, de qué queráis, todo esto, ¿no? Antes de terminar y pasar el testigo a las preguntas, quería enseñaros una parte de nuestro informe, que es la evaluación de riesgos. Como os decía, realmente la empresa de desarrollo muchas veces dice, no, es que mis facturas son muy seguras. Es que no es eso. Es que no es eso. O sea, si estamos hablando de conservación, legibilidad, accesibilidad, mira, además he dicho las 3 que están en este riesgo. Ha sido casualidad. No hablamos de facturas. Hablamos de que tu software no permite hacer cosas como, por ejemplo, el riesgo 16. El escenario del riesgo 16, que aquí este es un cliente real, es un caso real, que he intentado anonimizarlo para que no se vea, pero que no aparece en ningún lado, ¿no? Oye, ¿qué pasa si alguien crea una empresa y trabaja con ella un mes y la borra? Pues tenemos casos de todo. Tenemos casos de clientes que no, es que mi base de datos es Informix, genera otro fichero de empresa, luego lo borras y no queda rastro de nada. ¿Vale? Pues esto no, obviamente, si yo fuera un inspector y tu software no cumple esto, pues estaría preocupado realmente. Entonces, al final, esto es un riesgo que aplica a la información de la aplicación. La amenaza es un usuario con permisos que una empresa y después de trabajar con ella la borra sin dejar rastro. Aplica las dimensiones que nos toca en la ley de conservación, accesibilidad y legibilidad. Aplicaría más, pero vamos a centrarnos en estas 3. Probabilidad de crear otra empresa, pues aquí igual he sido demasiado leve, porque pues la probabilidad podría ser media, ¿no? De que alguien quisiera defraudar y crear otra empresa en paralelo. El impacto es altísimo. ¿Qué vamos a hacer? Reducirlo. ¿Cómo? Pues vamos a aplicar una serie de controles. Me quiero pasar aquí abajo, que es donde mapeamos, en este caso había 16 riesgos, o 16. ¿A qué dimensiones aplican? Nivel de gravedad, intentamos cuantificar, ¿no? Y un poco subrayar aquellas dimensiones más problemáticas. Vemos cuáles son y al final hacemos un mapeo de los controles y otras cuestiones
que aplican a esto. Y después viene el plan de acción o diagrama de Gantt, que no voy a incluir aquí, ¿vale? En esta presentación. Eso es una parte solo del informe. Es una parte solo, pero creo que era interesante vierais la complejidad de cumplir con la ley, porque la ley no dice que no tengas una opción que control B, caja B, no dice eso. Está hablando de dimensiones de auditoría, ¿vale? Y como decía, yo, por ejemplo, las copias de seguridad, estoy obligado como cliente a tener copia de seguridad, porque ante una inspección yo tengo que sacar los últimos 5 años, ¿vale? Y eso hay que resolverlo. O, por ejemplo, yo tengo que, como software, tengo que impedir que se creen empresas y sin dejar rastro. Eso es una cosa muy importante, al menos para nosotros, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, ayer nos decía otro cliente, dice, no, es que tengo una utilidad para cambiar de año. Y hace copia de seguridad y borra, ¿vale? Pero tendrás que hacerla de forma segura, ¿no? Porque si esa utilidad la puedo hacer para desaparecer los datos, ¿vale? Ok, pues nada, creo que he intentado ser práctico, ser realista, enseñaros un poco cómo trabajamos, no extenderme tanto como el otro día en conceptos teóricos y nada, yo creo que ha valido la pena esta visión, sobre todo práctica, porque nosotros somos muy pragmáticos. En nuestra web también encontraréis algunos casos de éxito que vamos a ir rellenando porque vamos a intentar meter todos. Y nada, os dejamos aquí los datos de contacto, ¿de acuerdo? Y quedamos a vuestra disposición para el turno de preguntas. Muy bien, Luis, pues efectivamente pasamos al turno de preguntas. Recordad, podéis levantar la mano accionando el iconito levantar mano si queréis plantear alguna cuestión a Luis directamente. Clicáis en levantar mano y podéis intervenir directamente vía micrófono, que es la forma más rápida. Tenemos, bueno, pues unos minutos. Recuerdo levantar mano, accionando el iconito levantar mano y entráis por vía micrófono para poder plantear dudas y cuestiones a Luis. Y también, bueno, pues por el chat, que alguno ya pues ha planteado alguna duda, pues podéis plantearnos preguntas y cuestiones. Vamos a ver. Muy claro. Vamos a dejar. Vale, aquí, vale, tengo ya dos manos. A ver, bye, Charo. Charo, te abro el micro. No, yo te abro el micro, Charo. Bueno, mientras Izaskun. Izaskun, a ver, tienes que ahora abrirte el micro, Izaskun. Sí, ¿así? ¿Se me oye? Ahora, perfecto. Sí, Sí. adelante, Izaskun. Hola, buenos días. Bueno, por ser breve, si el software que nosotros estamos desarrollando es internacional y se está usando en países en los que evidentemente la ley antifraude no se está aplicando, supongo que sería válido tener ciertos controles que se desactivan cuando la aplicación se está usando desde, no sé, Alemania. Claro, por ejemplo, al final, como decía, aquí he presentado una diapositiva donde explicaba, ahora no la encuentro. Así, aquí, justo esta. Al final, si os fijáis, toda la normativa europea que está saliendo se basa en los mismos conceptos. Se basa en firma electrónica de las transacciones, se basa en condiciones de inalterabilidad, conservación, trazabilidad. Este concepto es súper importante, lo voy a poner hasta en negrita. Entonces, obviamente, si en Alemania no aplica alguna dimensión o consideráis que no se debe aplicar algún control, pues se puede, obviamente, no estaríamos en España. En España tenemos que cumplir con la legislación española, ¿no? Pero lo que sí que quiero reflejar es eso, es que la firma electrónica de las transacciones ya está en España. De hecho, en la Diputación Foral y Gobierno Vasco ya se está aplicando. En Francia ya se está aplicando, con lo cual es el camino. Existe la normativa EIDAS de firma digital que es aceptado en toda Europa, con lo cual lo que estamos haciendo es aceptable en toda Europa. Nadie nos puede decir, si yo estoy firmando electrónicamente con unos registros, con un certificado cualificado,
que mi firma electrónica no garantiza la inalterabilidad de esos registros. Es imposible, porque es aceptado internacional, bueno, en toda Europa esta metodología, ¿no? Pensemos que hasta las recetas privadas médicas electrónicas se firman con estos certificados cualificados, ¿vale? Con lo cual, si te respondo a tu pregunta, si te había entendido, es obvio que sí, ¿no? O sea, es decir, al final, si hay algún control que consideremos que en Alemania no aplica, desactivarlo, claro. Si, obviamente, si estáis trabajando en España, tendréis que seguir los controles que os vamos a decir. Correcto. Sí, vale, gracias. De nada. Vale, gracias, Izaskun. Bueno, había otra mano levantada. Me levantáis la mano y yo mismo os abro el micro. No tenéis que hacer nada más, ¿vale? Yo os abro el micro. Había, no sé si era Charo, creo que era Charo, o bueno, no sé quién era. Ahí está. A ver, Charo, te abro el micro yo y ahora tú te lo desmutas. Tú te lo desmutas, Charo. Vale, ahora. Ahora. Ya, pero además es que siguiendo un poco con la pregunta que hacía Izaskun, ¿no? A veces es parametrizable, es decir, alguien puede hacer algo en función de un parámetro. ¿Qué tipo de responsabilidad es del cliente y qué es del producto? Es decir, si en función si es en función de una cierta parametrización. Por ejemplo, podemos tener un parámetro que no permita borrar asientos, pero es responsabilidad del usuario poner ese parámetro. ¿Hasta Sí, qué al punto final, es del cliente y del producto? al final, si hay cuestiones que son por parámetro, lo que vosotros tenéis que permitir es que vuestro software deje trazabilidad de todo lo que se está haciendo ahí. Es decir, obviamente, vuestro software no debería permitir, por ejemplo, borrar facturas de periodos contables ya cerrados. Si por la razón que sea, el sector que sea, la cuestión que sea, lo permitís, entonces al menos, desde mi punto de vista, tiene que quedar trazabilidad de todas las acciones. Por ejemplo, no, es que yo no permito modificación de una factura ya enviada, pero en algunos casos, si no está cobrada así, porque resulta, vale, pero tendrás que poner tus controles. Es decir, oye, ¿estás seguro que quieres abrir una factura de un periodo ya cerrado? ¿Estás seguro que quieres abrir una factura que ya ha sido enviada o que ya ha sido registrada? Y además tendrás que dejar trazabilidad de todo. O sea, es decir, que quede rastro de toda operación que se realiza. ¿De quién es la responsabilidad? Vuestra. Vuestra responsabilidad será tener los controles a nivel de trazabilidad y seguridad que permita luego que alguien que vea qué ha ocurrido en ese software, ver todas las acciones que se han realizado. Esa es obviamente vuestra. Esa no puede ser del cliente jamás. La responsabilidad de hacer esas operaciones de borrado en algunas circunstancias, desde mi punto de vista, es del cliente. Pero vuelvo a decir lo mismo. Yo no soy abogado. Es que es muy importante esto, porque lo que nos está pidiendo la ley, sobre todo, son dimensiones de índole técnica. Inalterabilidad, seguridad, conservación, trazabilidad, legibilidad, ¿de acuerdo? Es obvio que si tú no tienes una opción para permitir contabilidades paralelas, cajas BES, borrar facturas ya cobradas y contabilizadas, crear discrepancias entre la contabilidad y la factura, etcétera, etcétera, eso también te lo pide la ley. Pero si tú tienes un control, por ejemplo, tengo un cliente que tiene un campo de fecha a partir de la cual el software no permite borrar o modificar movimientos anteriores. Pero el administrador sí. Entonces, vale, ¿tú quieres conservar esto? Perfecto. Pero al menos deja trazabilidad de todo lo que ocurra. Es decir, si alguien entra con ese permiso y modifica esa fecha y borra una factura ya registrada y hasta contabilizada, primero, tu software no lo debería de permitir desde mi punto de vista. Pero si lo permites, tienes que dejar trazabilidad de todo lo que está ocurriendo. ¿Vale? Ok, gracias. Vale, de nada. Vale, Charo, tenemos unos minutos. Recordad, Por levantar ejemplo, la el ejemplo mano. anterior es muy fácil, porque se ve muy fácil, por ejemplo, en la creación de una nueva empresa. Dice, no, oye, ¿y si el cliente crea una nueva empresa y luego la borra? Vale, pero al menos tú deberías de dejar registrado que tu cliente ha creado una empresa y hasta si puedes dejar rastro de esto. Por ejemplo, es que no quiero entrar en detalle, pero el borrado de registros. Pues si ha creado una empresa y luego la quiere borrar, no borres los registros físicamente de la base de datos. Es un ejemplo, ¿no?
Pues, ¿de quién sería la responsabilidad de que el sistema no borre registros físicamente? Vuestra. ¿De quién es la responsabilidad de no trabajar con una empresa en paralelo? Del cliente, ¿no? Pero repito, yo no soy abogado, pero bueno, esto es algo que se ve, ¿no? O sea, ¿vale? Luego habrán detalles de grano fino, obviamente habrán cosas que no serán tan blanco-negro, estarán en el umbral. Y para los del umbral, lo que haremos es, ¿tu software cumple con la trazabilidad? Sí. ¿Cumple con la disponibilidad? Sí. ¿Con la integridad? Sí. ¿Con la legibilidad? ¿La integridad? Sí. ¿Lo cumple con todo? Sí. Pues tú has hecho todo lo posible para que tu software no permita contabilidades paralelas y facturación B. Y además has intentado cumplir con la ley. Ya si alguien viene y dice, no, es que ya estaríamos en un tema de muy detalle de grano fino, ¿vale? Bueno, recordar, levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control, levantar mano y yo os abro el micro cuando os toque. Solo tenéis que tener el micro conectado y no se ve la webcam, ¿vale? O sea que tranquilo, tampoco voy a llamaros por vuestro nombre de pila para que no tengo por qué identificaros. Levantéis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control y también podéis plantear vuestras dudas o preguntas por el chat, ¿vale? Bueno, aquí tengo a Justo. Justo, te abro el micro. A ver. Ahora. Adelante, Justo. Sí, buenos días. Mira, ¿qué pasaría si un software no permite la modificación de factura, el borrado de esa empresa, pero luego siempre hay una base de datos por detrás que es la que está registrando todo esto y la base de datos está abierta? Nosotros siempre permitimos que el cliente tenga su base de datos, son datos suyos. Permitimos siempre que la base de datos esté abierta, ¿no? Siempre con unos límites de seguridad que se le dan, pero el cliente puede conocer esas claves, esas contraseñas, está abierto. Si las borra, si él entrara a la base de datos y borra esa empresa o borra esa factura, ¿de quién es el responsable de eso borrado? Al final, volvemos a lo mismo de antes, ¿eh? Insisto que yo no soy abogado. Cuando hablamos de responsabilidad penal, tendríamos que ir a acudir siempre a un abogado. Aquí hablamos de cómo el software tiene que cumplir la ley, no de responsabilidades estrictamente directas, porque si no yo me estaría metiendo en un terreno que, repito, yo no soy abogado. Entonces, pero en concreto, en este punto, que sí que lo estoy trabajando con todos los clientes, además es muy buena la pregunta, porque es un tema que, de hecho, aquí, en la evaluación de riesgos de este cliente, es uno de los puntos número 1. Riesgo 1. Modificación de datos por administrador en el sistema de la base de datos. ¿Vale? O sea que más claro que lo estamos trabajando no puede existir. Al final depende mucho del sistema de gestión de base de datos que tengamos. Por ejemplo, SQL Server, que es un muy extendido, ¿no? En SQL Server hay diferentes controles que se pueden aplicar. Pues, y no los voy a decir ahora porque ya sería cuestión de empezar a trabajar. Pero obviamente con los controles que nosotros vamos a decir que se pueden aplicar en SQL Server, pues vamos a garantizar que el cliente solo puede acceder en modo lectura, con lo cual el cliente no puede borrar y modificar en la base de datos directamente. Por otro lado, el cliente, SQL Server tiene medidas para registrar las operaciones que se realizan sobre él y guardarlas igualmente en un log. Por eso decía que la trazabilidad es súper importante, porque la trazabilidad no solamente aplica a nivel de aplicación, aplica a nivel de aplicación, a nivel de sistema, a nivel de conservación de esos logs, ¿no? Y a nivel de integridad de esos logs. O sea, es un tema complejo. El por otro lado, cliente siempre que tenga acceso como administrador podrá, no será una base de acceso de solo lectura. Es decir, ya, pero es que a lo mejor no tiene por qué tener. Él tenga sus claves para acceder a la base de datos totalmente abierta, pues que ahí perdemos el control total. Ahí hay dos diferentes cuestiones. Una sería por qué tiene el cliente acceso como administrador, porque ahí SQL Server, por ejemplo, estoy hablando de SQL Server porque tenemos bastantes clientes con SQL Server. Esto ya está inventado, es decir, el cliente no tiene por qué tener permisos de administrador a nuestra base de datos, porque el cliente puede ser administrador de la instancia, puede ser administrador de la instancia SQL Server, pero no de la base de datos, ¿vale?
Con lo cual esto ya está inventado. No hay por qué dar permisos administrador a la base de datos, yo puedo darle permisos de solo lectura. Y luego hay otras medidas de control que no voy a nombrar ahora, que se pueden realizar sobre SQL Server, incluso a nivel de compliance. Con lo cual, incluso a nivel de log, a nivel de DML, a nivel de... O sea, hay muchas posibilidades. Al final, como decía antes, esto es una auditoría de parte. Nosotros vamos a decir la batería de medidas para este riesgo número 1. El riesgo número 1 es que alguien entre como administrador y haga lo que le dé la gana. Perfecto. Nosotros vamos a dar la batería de controles que resuelven o mitigan o reducen este tema. Tú dirás cuál aplicas. Si tú dices, no, yo no puedo aplicar estos, pues ya depende del apetito al riesgo. Pues yo lo prefiero resolver así. Pues a lo mejor lo resuelvo con un contrato. No lo sé. Al final, vuestro apetito al riesgo, lo que se denomina auditoría de apetito al riesgo, te va a determinar hasta dónde vas a exigir a tus clientes. ¿Vale? Obviamente, si dices, no, yo no le puedo obligar a que no sea administrador de mi base de datos, pues entonces tendremos que meter otros controles que también se denominan controles compensatorios. Es decir, no tengo un único control que me resuelve este riesgo, sino tengo varios riesgos que entre ellos me mitigan el riesgo de que se pueda producir esto. ¿Vale? Pero me he centrado en SQL Server, pero MySQL tiene lo suyo, Oracle tiene lo suyo, cada base de datos tiene lo suyo. No, es que mi base de datos es súper antigua. Pues tendremos que ver qué podemos hacer con tu base de datos. Es obvio que Clipper o de base no tiene las medidas de seguridad que tiene un SQL Server de última generación o en Azure, ¿no? Como servicio, es obvio, ¿vale? Pues tenemos que ver, por eso este documento, por eso decía que es tan complejo todo esto. Tenemos que entender bien cómo funciona vuestro sistema, la arquitectura técnica, las medidas de seguridad que ya tenéis, para poder ver estos 16 riesgos que han salido en este cliente, cómo podemos reducirlo o prácticamente eliminarlo. Sabéis que en informática no existe la eliminación del riesgo al 100%. Esto es como la ciberseguridad. Nosotros somos máster en ciberseguridad por Deloitte. No existe el riesgo cero. No existe. Olvidaros de esto. En ciberseguridad lo mismo. Yo puedo meter firewall, DMZ, WAF, anti-SQL injection. Da igual. Ahora viene el usuario de turno y te la lía. Pues aquí lo mismo. No existe la posibilidad de eliminar al 100% estos riesgos. Existe la posibilidad de voy a meter todas las barreras posibles para que nadie se salte esto. ¿Vale? Así sería. Es decir, analizando qué medidas de control podemos meter en tu base de datos para que el administrador no pueda hacer lo que le dé la gana sin dejar rastro. Volvemos a lo mismo. ¿Podría hacer lo que le dé la gana? Sí. Vamos a intentar que quede rastro. Si no podemos impedir que haga lo que le dé la gana, vamos a daros controles para impedir que haga lo que le dé la gana. Os vamos a dar controles. Pero si al final, por las razones que queráis, comerciales, viabilidad, no pueden ser, pues vamos hacia otra dimensión. Pues vamos a, vale, pero que quede rastro, ¿no? O sea, ¿vale? Vale. Un poco, sé que no, es que no es tan fácil estas cuestiones, por eso hay que meterse y trabajarlo. Claro, es que muchas veces la barrera o el problema está en el mismo cliente. Es decir, hay clientes que son ellos los que no nos dan las contraseñas. Es decir, somos nosotros los que no sabemos cuál es la contraseña de la base de datos y son ellos los que las tienen, las que las pueden administrar, las que pueden borrar. Entonces, el problema ya no es en qué modelo de base de datos sea, sino que el problema es mayor al ser el mismo cliente. A ver, ¿Justo estás ahí? Sí, sí. Vale, pues se ha quedado ahí, se ha quedado congelado Luis. A ver, no sé si me escucháis. No, que estaba diciendo que muchas veces el problema no está en el modelo de base de datos o lo antiguo o lo moderno que sea la base de datos, sino en el mismo cliente. Porque el cliente es el que a lo mejor ni siquiera nos dice a nosotros cuál es su contraseña. Simplemente las pone en el programa y ya está. Y nosotros no tenemos ni por qué saberla, conocerla. Y entonces ahí la responsabilidad sería totalmente del cliente, supongo. Vale, sí. He entendido perfectamente justo. Lo que pasa es que Luis se nos ha ido, se le ha descolgado, se ha desconectado.
está entrando ahora, ¿vale? Me está diciendo que está entrando. Un momentito. Bueno, mientras tanto, ya sabéis que cuando entre Luis tendremos unos minutos. Podéis levantar la mano, accionando el iconito levantar mano del panel de control. Y os abro el micro. ¿Sabes? Luis me está diciendo por el WhatsApp. Ahí justo te mantenemos. Ya está llegando Luis. Hola Luis. Hola, disculpad, que se me ha quedado colgado el ordenador, disculpad. Vale, no, decía justo, no sé si has oído la pregunta de justo, que... No. Bueno, justo, mira, haz una... Era más o menos por resumir lo que había sido mi pregunta y la respuesta de él, que muchas veces el problema no era el modelo de base de datos o Claro, la antigüedad, claro. sino que el problema reside en el mismo cliente, en cuanto que a lo mejor ni siquiera nosotros los desarrolladores ni el programa conocen las contraseñas, sino que es el mismo cliente el que las administra, las pone, accede al programa, lo ejecuta y nadie sabe ahí lo que pasa, ¿no? Para ello hay dos cosas. Una está los controles que hemos hablado de si yo entro en la base de datos y modifico algo que rompa algún tipo de integridad o firma digital, ¿de acuerdo? Es decir, que yo incluso teniendo el log no pueda ni siquiera modificar el log porque rompo algún tipo de integridad, ¿de acuerdo? En el sistema. Existen otros controles que no voy a entrar ahora, pero además existe lo que hemos hablado del documento de adhesión al cliente. No sé si estáis viendo mi escritorio, creo que sí, ¿no? Sí, a ver, sí, escenarios de riesgo. No, documento de adhesión al cliente, bueno, da igual. El documento de adhesión al cliente. Al final yo le tengo que decir, mira, tu responsabilidad es, de hecho es que hay una política de contraseñas, una política de uso de contraseñas que nosotros como proveedor le vamos a decir a nuestros clientes. Y ahí está explicado, por ejemplo, justo lo que acabas de decir ahora, que la tenencia y compartir contraseñas de administrador, la responsabilidad va a recaer estrictamente sobre él. Al final, esto ya está inventado, no estamos inventando nada, esto es de la ISO 27001, entonces, que somos auditores también. Entonces, al final es, oye, tu cliente, yo como desarrollador, voy a hacer todo lo que pueda para que no se pueda hacer fraude con mi software. Perfecto, en todo el flujo de caja. Voy a poner todos los controles que nosotros vamos a decir. Voy a hacer todo lo que pueda. Y allí donde yo no llego, entonces entra la responsabilidad del cliente en general. Copia de seguridad, políticas de contraseñas, políticas de criptografía, políticas de malware, políticas de actualización de sistemas. O sea, el cliente tiene que involucrarse. Porque si al final el cliente comparte esas contraseñas de administración con todos sus proveedores, pues la responsabilidad de eso recae estrictamente en el cliente. Pero esto que nosotros estamos hablando aquí, que parece tan lógico porque la mayoría somos del sector, no es tan lógico cuando tú te vas a un juicio. O, por ejemplo, en un juicio, si yo he perdido como cliente final las copias de seguridad de mi servidor virtual y tú eres la empresa de desarrollo y nunca me dijiste que yo tenía que hacer copia de seguridad de mi máquina virtual, yo como cliente voy a ir a por ti. Por mucho que tú le digas al juez, oiga, es que el servidor es suyo, la base de datos es suya, como yo, empresa de desarrollo, y es que me he visto en muchos juicios así como perito, como tú no le digas al cliente con proactividad, escucha y lee esto, porque las copias de seguridad son responsabilidad tuya, el cliente va a decir, yo sé de óptica, oiga, yo sé de gafas. ¿A mí qué me está diciendo usted de copia de seguridad? ¿Por qué me está diciendo usted que yo no puedo compartir la contraseña de un servidor mío? ¿Tú me lo habías dicho en algún caso? Para eso, justamente, está el documento de adhesión, ¿vale? Vale. Y sí, no es fácil. Pero al final, punto uno, vamos a poner de nuestra parte como empresas de desarrollo serias en poner todas las medidas de control que estén a nuestro alcance
para hacer que este software sea seguro o cumpla la ley, mejor dicho, al máximo posible, y vamos a descargar en el cliente toda la responsabilidad que tiene sobre la ley, por escrito la ley lo dice, que el cliente también tiene responsabilidad, también con el documento de adhesión que nosotros os vamos a entregar en este proceso de consultoría y auditoría, ¿vale? Okay. Más no podemos hacer. Gracias. De nada. Vale, justo, bueno, tenemos ahí unos minutos. Me levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro. Aprovechar que tenemos aquí a Luis a mano para responder dudas, como habíamos comentado. Luis, una cuestión que se me ocurre, hablando el otro día con un financiero, me comentaba que, por ejemplo, software como SAP tiene muy complicado de entrada hacer cosas como las que estás contando. Por ejemplo, borrar una factura o cambiarla, por así decirlo, ¿no? A lo que quiero llegar es software internacionales europeos, vamos a hablar de países de la Unión Europea. ¿Tú crees que tendrían tan complicado aplicar una ley como esta, como lo tienen a lo mejor fabricantes españoles que están acostumbrados a este tipo de, vamos a decirlo así, de irregularidades? Es decir, ¿en Europa un fabricante le sorprendería tanto este tipo de leyes? Si no Pues, lo están cumpliendo ya. Sí, no, al final es muy fácil la respuesta, porque cuando tú coges software, efectivamente, como SAP, que tú lo has nombrado, y otros muy conocidos, estos RPs o estos sistemas tan integrados tienen restricciones muy fuertes a todos los niveles. Pues, por ejemplo, no permiten borrar registros de la base de datos, para empezar a hablar, ¿no? O sea, todo va con marcas de borrado o contra documentos, es decir, yo hago un documento y hago su documento de anulación. Y además, generalmente está soportado en sistemas de base de datos muy seguros, con contratos con el cliente muy duros, de condiciones, de responsabilidades, con lo cual estos software tienen bastante, en general, bastante adaptado, porque volvamos otra vez a hablar de qué tenemos que cumplir, las dimensiones. Al final, SAP, dimensiones de integridad de información, la que quieras. Dimensiones de trazabilidad, todas las que quieras. Dimensiones de disponibilidad, o sea, de integridad, de legibilidad, están todos muy preparados para cumplir con esas dimensiones. El problema está en el software pues, que ha sido desarrollado, pues sí, con motores de base de datos seguros, pero que pues, no se habían planteado estas cosas. Oye, es que yo también problemas con software que funcionan de bajo coste, entre comillas, ¿no? Tenemos clientes que no, es que tengo 500 implantaciones, pero es que mi software se vende a 100 euros para tiendas, ¿no? De retail, para tiendas de ropa. Claro, mi software funciona con la versión gratuita de Access o de SQL Server. Ahí es donde hay más dificultades, obviamente, para decir, oye, ¿y ahora cómo securizamos esto? Pues tenemos que trabajar, pues eso, todos los controles. Entonces, yo, por responderte, para mí es más fácil. Yo creo que, o sea, estoy seguro que es más fácil. Además, de hecho, es que muchas veces estos software pecan de sus restricciones, son rígidos, ¿no? Los departamentos financieros dicen, es que es muy rígido, es que para eliminar un abono tengo que modificar la factura, crear un registro nuevo, hacer un asiento negativo. O sea, no es tan fácil como en muchos software que es de menos implantación o de menos tamaño. No, aquí borras la factura y ya está, no te preocupes. O como decía en el ejemplo de antes de la restauración. No, este ticket lo he impreso ya, pero el cliente se puede haber ido, pero yo ahora si quiero borro la línea y meto otra cosa. Hostia. Eso es imposible verlo en un software como SAP. Es increíble, imposible, ¿no? O sea, sería imposible, ¿no? ¿Vale? Pues ya la ha respondido perfectamente. Sí. Muy bien, pues no veo ninguna mano más levantada, o sea que lo has dejado todo claro. Perfecto. A ver, damos ahí unos segundos para despedirte. Nada, pues muchas gracias. Vale, pues no veo ninguna mano. Todos los que tengáis interés o sobre este tema, que tengáis algún tipo de software que penséis que podemos colaborar, recordar el cuestionario, ¿no? Aquí en nuestra web, cuestionario Ley Antifraude,
lo podéis cumplimentar y os prepararíamos un presupuesto sin ningún tipo de compromiso, ¿de acuerdo? Muy bien, Luis, oye, pues fantástico. Muchísimas gracias. Te tenemos el jueves otra vez con dos webinars muy interesantes. Uno sobre juicios RP, vamos, sobre cómo demandar y cómo defenderse en un juicio RP, y otro sobre certificación Digital de facturas, sí. certificada de facturas y tickets. Así que nada, todos los que queráis volver a ver a Luis, lo tenéis el jueves por la tarde aquí en una doble sesión. Muchísimas gracias, Luis, por tus explicaciones. A vosotros, un abrazo. Gracias. Y muchísimas gracias a todos. Estaros atentos a los webinars que organizamos desde tecnowebinars.com para no perderos ninguno, ponernos en las listas blancas, que si no, pues vamos a spam. Un saludo desde Sant Cugat del Vallès, aquí al norte de Barcelona, y hasta la próxima. Adiós.